Nos empezamos ya otro bloque del curso, donde vais a ver que al final vamos a apoyarnos o vamos a estar usando directa o indirectamente herramientas de sistemas de información geográfico, con lo cual se encadena una con la otra, aunque ahora nos vamos a centrar sobre todo en la tarea de asignación de coordenadas a registros. Casi todos vosotros estáis manejando, o varios de vosotros estáis manejando bases de datos, que tenéis descripciones de dónde se ha recolectado un determinado espécimen, y muchas veces nos faltan las coordenadas. El proceso de, a partir de una descripción de la localidad, obtener coordenadas se llama georreferenciación. Hay varios métodos, vamos a ver unos cuantos, y vamos a ver una de las herramientas más robustas que ahora mismo tenemos más a mano. Los objetivos de estos 2-3 días que vamos a estar trabajando es precisamente explicaros lo que es la georreferenciación, presentaros una herramienta que estuvimos apoyando desde GBIF, desde aquí, preparándola y adaptándola para el contexto nacional. Estuvimos reforzando las capacidades y estamos continuando desarrollando esas capacidades, por eso también nos interesa vuestra opinión, vuestro uso. Explicaros cómo sería una sesión completa, o sea, desde que nosotros tenemos una base de datos o una tabla de especímenes y necesitamos asignar coordenadas, pues ver todo eso, los pasos y las fases que vamos a ir pasando. La idea del curso también es que yo os voy a dar algunos ejercicios, pero que incluso juguéis con datos vuestros, probéis si realmente están funcionando, si es necesario ajustar alguna cosa de vuestros datos, si hay alguna necesidad específica en la herramienta que sea necesaria modificar o ajustar. Y precisamente es eso, que al final seáis capaces vosotros de forma autónoma manejar esta herramienta, no solo esta es la que desarrollaríamos a lo largo del curso, pero también os voy a presentar otras más complejas, diferentes, pueden haber otras más elementales, pero la que estuvimos analizando en su momento era esta del GeoLocate, que era más capaz, muy sencillita, bastante amigable, y la idea es que al final seáis capaces de manejarlo solos, ¿de acuerdo? En esta primera hora que nos queda, lo que vamos a explicar es precisamente qué es esto de la georreferenciación. Sentar una base común entre todos para entender que no solo es un problema nuestro cuando queremos utilizar datos, sino es un problema común, muy común, lamentablemente demasiado común en bases biológicas en las que tenemos gran cantidad de información. Se calculan cerca de 3 billones de registros biológicos almacenados a lo largo de la historia de la humanidad. El problema es que muchos de ellos tienen solo una mera descripción de la localización, de dónde proviene el material. Son muy pocos los que sabemos exactamente dónde viene con algún tipo de coordenada, y aún menos los que tenemos unas coordenadas y un rango de incertidumbre, o sea, un rango de aproximación. Pues precisamente toda esta información es necesario informatizarlo, y solo una vez informatizada y viendo la magnitud del trabajo que hay, nos podemos plantear tareas sistemáticas y herramientas que permitan sistemáticamente ir asignando esas coordenadas, ¿de acuerdo? Eso va a permitir precisamente que podamos utilizar todo ese material. Si nosotros tenemos una base de datos meramente, sí que podemos buscar cuántos especímenes tenemos de España o de una determinada provincia, siempre que tengamos en nuestra base de datos un campo específico que diga España o provincias. En el caso que no tengamos esa información explícita, no vamos a poder buscar o filtrar. En el momento que tengamos coordenadas, como habéis visto en estos días previos, en el momento que tengamos coordenadas vamos a poder hacer consultas meramente por polígonos. O sea, yo tengo un mapa de España con sus diferentes provincias, podría preguntar cuántos registros caen dentro de esa determinada provincia o dentro de ese determinado municipio. Pero para ello necesito coordenadas. Nos quedamos muy limitados
cuando no tenemos esa información. O sea, el grado de potencia que ganamos es considerable. Ya no solo porque nos pasamos a tener cantidad de especímenes, sino sabemos también, si yo he recolectado una especie aquí, por funciones de vecindad, de distancias, podemos saber qué otros registros se han recolectado alrededor de ese. Si hay alguna norma o no hay alguna norma. Si estamos trabajando en biodiversidad, pues si el valor que estamos obteniendo en esta cuadrícula es coherente con el entorno o no. ¿De acuerdo? En función del trabajo que queramos hacer. Y aunque precisamente los GPS nos registran automáticamente la posición en que estemos, debemos ser conscientes que es un aparato de precisión y como tal tiene sus errores de precisión y por otro lado todos los factores cartográficos o geodésicos que ha estado explicando Pablo, que son inherentes a la toma de posiciones, como pueden ser datums, proyecciones, todo eso nos van a afectar. No todo el mundo, o sea, es eso, hay mucha gente que está utilizando los GPS como si fueran relojes digitales, pensando de que como ya está marcando números, funcionan y funcionan bien, pero no siempre somos conscientes de que detrás tiene que haber unas configuraciones concretas que nos van a permitir utilizar esos números que nos está dando con cierta fiabilidad. Por eso digo, aunque estemos todos utilizando GPS para todo hoy en día, no siempre lo sabemos manejar o no siempre somos conscientes de los márgenes de problemas que pueden haber en ellos. Precisamente el problema principal es pasar, a ver, si nosotros tenemos registros donde ya tenemos coordenadas, evidentemente todo este proceso no tiene sentido, ya están asignadas. Tenemos una descripción y una coordenada, ¿correcto? No estaríamos hablando de esos casos, estamos hablando de casos donde tenemos una descripción y no tenemos coordenada. O tenemos una descripción y tenemos una coordenada dudosa. ¿De acuerdo? En esos casos intentaríamos georreferenciarlo de nuevo o asignar coordenadas. Entonces, hay varias maneras, casi todas se han desarrollado intentando entender esa descripción de la localidad. Cuando nosotros hemos ido a buscar una mariposa o hemos recolectado un caracol en algún sitio y hemos descrito subiendo a la cuesta de no sé dónde, intentar crear herramientas que sean capaces de entender esa sintaxis. ¿De acuerdo? Y precisamente eso es lo que vamos a intentar que después lo podamos convertir o ver cómo lo podemos convertir a latitudes y longitudes. Es un trabajo complicado y no siempre va a ser fácil de manejar, precisamente porque vamos a necesitar siempre apoyo cartográfico o nomenclators. Y no siempre existen bases toponímicas del territorio que vamos a estar manejando, o no siempre vamos a tener las capas de información. Cada vez es más fácil, pero no siempre es posible tener todas las capas que queremos tener. Por otro lado, os comentaba de que aunque consigamos asignar unas coordenadas a un lugar, a un sitio de recolección, a un sitio de muestreo, es siempre importante intentar definir también ese halo alrededor de ese punto, ese halo de margen de error. El otro día cuando Pablo os comentaba lo de los GPS, precisamente hay un error de medición intrínseco al aparato, intrínseco al tipo de señal, a la calidad de la señal, pero después hay otra serie de errores en función de cómo lleguemos a asignar esas coordenadas. Lo vamos a ver en estos días, ¿de acuerdo? Es muy importante ya no solo quedarnos satisfechos porque hemos conseguido asignar unas coordenadas, sino es también importante intentar asignar un margen de error, esa incertidumbre de esas coordenadas. Lo que estamos intentando es, la posición sabemos que viene de aquí, pero alrededor dibujar una zona donde tenemos el 100% de confianza de que está dentro de esa zona. ¿De acuerdo? Lo importante es partir de una descripción, nunca perder la información de partida, con lo cual vamos a intentar siempre mantener o mejorar la calidad de la información y mantener o mejorar
la incertidumbre que podemos estar manejando. Es muy fácil perder información, es muy fácil bajar. Es complicado mantener el nivel de información que tengamos y es muy difícil mejorar a posteriori la calidad de un registro. Por eso es tan importante educar a esos recolectores, a esa gente que está tomando datos, que está continuamente en campo, ser conscientes de que lo que ellos no registren en su momento va a suponer un gran esfuerzo mejorarlo en un futuro. Si vosotros habéis tocado alguna vez registros muy antiguos, cuanto más antiguo es el registro, más imprecisión, más dudas, más ruido se acumula para poder asignar una posición. Si vosotros tomáis un registro vuestro de hace un par de años, posiblemente hoy podríais ser capaces de mejorar un poco. ¿Correcto? Porque sois vosotros, porque recordáis alguna cosa, porque sobre el mapa sois capaces de afinar mejor la puntería. ¿Correcto? Pero ya no es lo mismo si una tercera persona tiene que manejar ese registro. Por eso digo, sed conscientes de que perder información va a ser muy fácil. Cualquier error, cualquier suposición, suponemos que es este sitio, puede ser otro. Perder información, calidad de información es muy fácil, mejorarla va a complicarnos bastante el trabajo. Las fases generales de un proceso de georreferenciación pues sería precisamente normalizar nuestros datos. Yo no me estoy planteando georreferenciar solo un registro, generalmente estoy georreferenciando un lote, o porque estoy trabajando en una provincia, o porque estoy trabajando en un género o en una especie, tengo un conjunto. Y eso, aunque pueda parecer más complicado, el hecho de tener una cantidad de registros nos puede facilitar en el momento de encontrar normas generales dentro de esos registros. Si yo hoy tengo que georreferenciar una localidad, tengo que hacer un trabajo. Si mañana tengo que georreferenciar otra, tengo que volver a repetir el mismo proceso. Pero si yo estoy trabajando con un lote de datos, aparte de esos pormenores o esos detalles que yo tengo que ir revisando registro a registro, puedo aprovecharme de esa cantidad de información y puedo aprovecharme de esas localidades duplicadas, esos sitios que se repiten sistemáticamente. Todos sabéis que hay, trabajando con organismos vivos, hay localidades típicas de recolección donde vamos este año, volvemos el año siguiente, o si no nosotros, otro recolector. Pues esa repetición, aunque el conjunto de datos sea mayor, nos va a ayudar a pulir un poco el conjunto de datos. Y esa es una de las ventajas de trabajar con conjuntos de datos. De hecho, se supone que cuantos más datos tengamos que manejar, hay una tendencia a cierta facilidad o mayor control sobre la calidad final del conjunto. Si estamos trabajando en un país, pues al final acabamos entendiendo errores tipográficos, porque los acotamos, sabemos que están dentro de ese país, errores de descripción, formas de escribir. Si analizarais, por ejemplo, descripciones de Estados Unidos o descripciones de localidades por americanos, son totalmente diferentes a nuestras descripciones, el entorno, el medio es completamente diferente, de tal forma que esas normas, una vez las conocemos, nos pueden ayudar a trabajar bastante. El paso siguiente, una vez tenemos pulidas estos datos, es pasar a la asignación de coordenadas. Y aquí es donde podemos utilizar varias herramientas. El hecho de tener un conjunto de datos nos va a permitir diseñar programas, software, que consigan entender todos esos datos. El paso siguiente es punto por punto, y aquí hemos intentado agruparlos, crear lotes. Aquí sí que volvemos al registro, uno a uno, en función de la información que tengamos, a asignar un valor de incertidumbre. En cuanto confiamos que la coordenada sea exactamente esta. ¿De acuerdo? Y el paso final, pero no menos importante, es la validación. Por muy robusta que sea nuestra herramienta, por mucha cantidad de capas que tengamos por debajo, es siempre recomendable verificar la consistencia de las coordenadas asignadas con el conjunto de datos que tengamos en cada registro.
vais a ver que es muy fácil contaminar una base de datos, precisamente por eso, por asunciones, por confusiones, o sea, a veces no son premeditadas, contaminar una base de datos con coordenadas erróneas. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poco esto, esa normalización, lo que os comentaba. Cuando tenemos un conjunto de datos es fácil separar, o muchas veces está todo mezclado, pues interesa atomizar un poco esa información, dejar muy claro una columna, un campo que corresponda al país, a las divisiones administrativas propias del territorio que estemos trabajando, sea en Europa, sea en España, sea en Francia, sea en Sudamérica, determinar esas y que la información esté cada una en su sitio. Precisamente no nos sirve que la información esté mezclada, debemos pulirla y depurarla. Es importante identificar esos duplicados o esos falsos duplicados. Os comentaba de que sistemáticamente vamos a varios sitios, la misma persona puede ir varios años consecutivos al mismo sitio y posiblemente la descripción de la localidad no sea exactamente igual o no la haya escrito igual, pero el sitio es el mismo. Debemos ser capaces de identificar o pulir esas cosas y al contrario, cosas que pueden parecer igual pueden no corresponder al mismo sitio. Es necesario identificar esas situaciones y precisamente esos ejemplos de información que son duplicados, en este caso hay falsos duplicados, una persona lo escribió de esta forma y la otra persona en el mismo sitio lo escribió de otra forma. Cuanto más uniformizado lo tengamos, cuanto más estandarizado lo tengamos, más fácil va a ser trabajar con ellos. Esto supone reescribir o modificar o copiar o quitar cosas de un registro a otro, de un campo a otro. Tener siempre presente de que estamos manipulando esos datos. Conviene siempre mantener la información original fidedigna, tal como nos ha llegado, y todo esto irlo realizando en columnas paralelas. Precisamente por si mañana nos damos cuenta de que al final esto no correspondía al mismo sitio, ser capaces de reconstruir y volver atrás. Porque si no habremos perdido información y será irrecuperable el volver atrás. ¿De acuerdo? Todas estas modificaciones de reescribir, de volver a analizar, siempre manteniendo la información original. Antes os comentaba de que en algunos casos podemos tener coordenadas. No las vamos a mantener, pero las vamos a contrastar con las coordenadas que ahora vamos a obtener. Si tenemos dudas o tenemos confusión o vemos algún tipo de error. ¿De acuerdo? Siempre mantener la información original. Pues precisamente de estas tablas iniciales vamos a conseguir estandarizar, normalizar esas descripciones. Fijaros que si yo tuviera la mitad de registros, tendría muchas menos coincidencias. Si yo este trabajo lo hiciera en dos fases, o sea, 5 registros por un lado y mañana otros 5, me sería mucho más difícil encontrar estas normas. Por eso os comentaba, no es que se reduzca trabajo, es que se facilita un poco el manejo de esa información. ¿De acuerdo? Por la cantidad de registros. Entonces no os asustéis alguna vez de manejar conjuntos grandes, según cómo facilita. En este caso faltaría limpiar un poco todo eso. Como vamos a tener, generalmente vamos a trabajar asociados a bases de datos, con lo cual la recuperación o la asignación de códigos nos va a permitir siempre volver atrás, y si borramos o modificamos alguna cosa nos va a permitir controlar toda la información. Pues precisamente estos se nos va a simplificar bastante. O sea, de esos 1000 o 2000 registros que hemos empezado a trabajar, igual solo tenemos que al finalmente analizar unos 750. Nos hemos ahorrado, por simplificaciones, por identificación de duplicados, igual 750. Las descripciones las podemos tipificar más o menos en 9 clases, en 9 categorías. Esto está sacado de este artículo, os lo voy a dejar en los próximos días, hoy por la tarde, en PDF, os voy a dejar varios documentos al lado de las presentaciones.
Precisamente es eso, va a haber información que a priori es dudosa y va a ser difícil de manejar. Cuando el propio autor ya nos está diciendo, no sé exactamente si esta barca, o no sé cómo se llama este sitio, tendremos esta tipología. Hay una serie de tipologías y que precisamente en función de la tipología que estemos trabajando, podemos utilizar unas herramientas u otras. O nos va a ser más fácil o no asignar esas coordenadas. Vais a ver unos casos en que es totalmente imposible. Hay casos que hay incongruencias y frente a una incongruencia pues podemos suponer una coordenada, pero evidentemente debemos anotar siempre que hemos tomado una serie de consideraciones. Suponemos que está o pertenece a este estado o a este país o a esta provincia. Y después van a haber varios registros que van a ir asignados a partir de un punto o entre dos puntos que nos van a permitir tipificar eso de una forma u otra. No es lo mismo tener 3 kilómetros al norte de Madrid que 3 kilómetros al norte por la Nacional 2. Sabemos que íbamos siguiendo una línea. Hay una serie de características que nos van a facilitar bastante y nos pueden simplificar bastante el trabajo. Ya no solo la simplificación, sino fijaros de que lo que estamos ganando es nivel de información. Si ganamos ese nivel de información, en el momento de asignar las coordenadas vamos a tener menos incertidumbre, es decir, es aquí y más o menos aquí. ¿Me seguís? Cuanto menos información tengamos, ese halo, esa zona de incertidumbre va a ser mayor. Eso también es importante, que vayamos entrenando a esos recolectores, a que sean conscientes de que no es lo mismo describir un sitio de una forma que de otra. La capacidad de recuperación de la información cambia considerablemente, depende de cómo nos hayan retratado el lugar donde ha recolectado. Como os comentaba, la asignación, hasta hace muy poco se podían utilizar bases de datos o incluso nomenclatos en papel, o sea, listines telefónicos casi, con nombres y coordenadas. Eso ya está hoy en día informatizado, podemos cruzarlo de forma informática. Aún así, vamos a tener siempre las limitaciones de que nuestro campo de descripción coincida o exactamente o contenga parte de una cadena de texto que está en el nomenclator. ¿De acuerdo? Aquí estamos cruzando dos bases de datos, con lo cual tenemos las limitaciones propias de las bases de datos. Podemos buscar semejanzas o cadenas de texto que contengan en un campo y en otro. ¿Correcto? Otro trabajo ya más manual sería empezar a buscar sobre mapas. Eso cada vez está aparentemente más facilitado por el acceso a esos mapas, pero por otro lado porque han salido herramientas un poco más robustas, más potentes, que incorporan estos mapas con esto. Ya tenemos la robustez de bases de datos sobre soporte cartográfico, que es precisamente las herramientas que habéis estado tocando estos días. Así tenemos una base de topónimos y una imagen por detrás o unas capas por detrás que podemos ir manejando y nos ayuden a posicionar mejor la cosa, nos va a facilitar bastante el trabajo. Pues precisamente esto es lo que vamos a ver, o sea, el Geolocate, el programa que vamos a estar utilizando, incorpora parte de estas dos situaciones. Vamos a esa incertidumbre. Os comentaba de que es tan importante asignar coordenadas como ser conscientes de los errores que estamos acumulando o de los grados de imprecisión que vamos incorporando, ya no solo por las herramientas de medición, como puede ser el GPS, sino por los procesos a los que estamos sometiendo los registros. Es importante ser conscientes de que un GPS, como herramienta de precisión, tiene unos márgenes de error. En función de la calidad tendremos mayor precisión o menor. Es igual que las balanzas, miden lo mismo, pero el grado de precisión es diferente. La calidad de la localización,
Hablábamos del GPS, pues precisamente la precisión del datum o imprecisión, un datum mal georreferenciado, mal indicado. En España el ED50 y el WGS85 nos puede dar márgenes de error entre 300 y 200 metros, depende de la zona en que estemos. Nuestro GPS puede ser muy bueno, podemos tener una precisión milimétrica si queremos, pero si encima lo tenemos mal ajustado, estamos añadiendo un error mucho mayor de su imprecisión, con lo cual se nos desmonta toda esa calidad. Es importante que en función de la herramienta y los procesos que estemos manejando, seamos conscientes de lo que estamos incorporando. ¿De acuerdo? Fijaros, y seguro que todos habéis tocado mapas, no es lo mismo georreferenciar con un mapa a 1.25.000 que georreferenciar con mapas a 1.200.000. A 1.200.000 automáticamente tenemos menos topónimos, tenemos menos información escrita en el mapa. ¿De acuerdo? Pero es que encima el factor escala hace que esos puntos, esos topónimos no estén siempre colocados en el sitio correspondiente, sobre el mapa, en formato papel estoy hablando. ¿De acuerdo? De tal forma que si nos basamos en función de eso, estamos incorporando unos errores. Es muy importante que sepamos que estamos tragándonos esos problemas. A efectos de imprecisión o de incertidumbre, el factor o el método más común y más elemental es asignar una coordenada y determinar un radio. Un radio que circunscriba toda esa zona de incertidumbre. ¿De acuerdo? Si yo digo que estoy en Madrid, yo puedo asignar la coordenada donde estoy, pero la incertidumbre pues podría ser todo el radio que circunscriba todo el casco urbano de Madrid. Se sabe que estoy en Madrid, es correcto, pero no sabemos exactamente dónde. O sea, nuestra incertidumbre depende de la información que estemos dando. Pues lo más sencillo es precisamente asignar una coordenada y dibujar un círculo en función de la descripción que tengamos. Fijaros que si estamos manejando coordenadas UTM, no sé si todos habéis manejado coordenadas UTM, sois conscientes de que las hay, o sea, la podemos acotar nosotros la precisión, tan grandes, tan pequeñas, en según qué áreas es común utilizarlas a 1 por 1 kilómetro, o a 10 por 10, o a 50 por 50, según el tipo de objeto que estemos trabajando. Pues eso es una incertidumbre, o sea, sabemos que estamos ahí dentro, pero esa calidad de información automáticamente nos está definiendo ese radio. ¿De acuerdo? Es importante que sepamos que esa incertidumbre proviene y se afecta por varios factores. Precisamente porque si estamos preocupados en mejorar la calidad de los datos, seamos conscientes dónde podemos modificar mejor. Así hasta ahora hemos trabajado con una cartografía vieja, a 1.100.000 o a 1.200.000, pues intentar incorporar capas más modernas, o cartografía más reciente, o bases toponímicas más precisas. ¿De acuerdo? Sería un poco donde podemos mejorar. Os comentaba de que es importante definir el grado de incertidumbre. Uno de los métodos es el radiopunto, donde tenemos nuestro cuadrado y vamos a circunscribirlo dentro de ese círculo. Este sería nuestro centroide, nuestra coordenada, latitud, longitud, y el radio sería el que añadiríamos, de tal forma que estaríamos manejando generalmente tres campos: latitud, longitud y radio. Vamos a ver un ejemplo. Si nos dan una descripción con toda esta información, estamos en Málaga, Antequera, Sierra de Camarolos, entre las poblaciones de Colmenar y Villanueva del Cauche. Nos aseguran que estamos dentro de la pedanía de Antequera y nos dan una UTM de 10 por 10, sería esto. Tenemos esta información, toda la información que nos están dando es congruente con la UTM de 10 por 10,
toda la pedanía de Antequera, no, perdón, este cuadrado de 10 por 10 incluye solo la pedanía de Antequera. Uno de los municipios está aquí, uno de los lugares que indican está aquí y el otro está aquí. La sierra que indican está en esta esquina. Entonces podemos asumir este centroide y este sería nuestro radiopunto. ¿De acuerdo? Hay otros métodos para evaluar la incertidumbre. Uno de ellos, más complejo, sería meter sobre el mapa toda la información. En el caso que os acabo de enseñar hemos metido solo los datos que eran congruentes entre sí y que a la vez eran bastante elementales. Un cuadrado de 10 por 10, pues sabemos que está allí dentro. No sabemos en qué esquina o en qué zona, pero estamos seguros de que está allí dentro. Otra cosa sería intentar estrujar, intentar exprimir un poco más eso para conseguir localizar mejor la posible localización de ese registro. Entonces, en función de toda esa información vamos a ir cruzando objetos, interseccionando el municipio con el cuadrado UTM, con la sierra, con los topónimos que nos está dando y ver qué nos queda. Y ese polígono, un polígono amorfo, o sea que no va a ser un círculo, no va a ser un cuadrado, va a ser un polígono amorfo, sería esa shape, esa silueta que vamos a saber que está exactamente, o sea, nuestro registro proviene de allí. Lo que hemos hecho es con esa intersección de objetos intentar reducir al máximo, acotar al máximo esa localización. ¿De acuerdo? Lo que os comentaba de Madrid. ¿Estamos en Madrid? Pues sí. Otra manera sería el término municipal o la zona urbana de Madrid. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Es el mismo de antes, donde he añadido una información de altitud. Me están diciendo que está en esa sierra y encima en un rango de altitud. La información es la misma, únicamente habiendo añadido algo. Entonces vamos a ver, interseccionar la provincia de Málaga con el municipio de Antequera, con la sierra esta. Todo esto forma parte de aquí, está dentro de la UTM que teníamos antes y encima en este rango altitudinal. Pues precisamente sabemos que estamos aquí dentro. Esto es el rango altitudinal. Todas estas zonas en roja están entre los 800, no recuerdo exactamente, pero todas estas zonas rojas cumplen ese rango. Todas ellas son congruentes con la UTM, estas que quedan aquí marcadas, pero solo estas pertenecen a la sierra tal. Nuestro polígono en este caso estaría definido por todo esto, y este polígono es congruente con toda la descripción que tenemos. ¿Lo entendéis? Esto es una herramienta mucho más compleja, supone mayor capacidad de manejo de los datos, acceder a toda esta información, ser capaces de analizarla y ser capaces de dibujar esto. La dificultad de este proceso es precisamente esa, que necesitamos personal y equipos más robustos, lo cual no siempre es posible. De tal forma, ya digo, es que sepáis que existe, pero no siempre es lo más fácil de manejar. Una vez tengamos esos polígonos, esos radiopuntos, es necesario verificar que esas coordenadas están en su sitio. Por muchas bases de datos que tengamos, por muchos mapas que tengamos, pueden haber errores de varios tipos, confusiones, errores tipográficos que hagan que una determinada coordenada caiga en un sitio y caiga en otro. Entonces es importante verificarlo. Eso es un pequeño ejemplo que hicimos en su momento. Hacíamos varias bases de datos de una determinada familia. Las que tenían coordenadas las proyectamos sobre el mapa. Teóricamente todas ellas tenían el atributo en el campo país de que pertenecían a España. Habían sido recolectadas en España. Y a pesar de ello, hay una serie de ellas que no caen en España. Es una planta, en este caso es una planta. Con lo cual no es un pájaro que tendría sentido, podría ser más difícil de validar si esto es una observación o no. O depende del organismo que sea,
la validación puede variar en función de lo que sea, ¿de acuerdo? En el caso de una planta, si es una planta terrestre, nunca podrían ser estos puntos que están aquí fuera. Sí que podría ser, por ejemplo, estos aquí que caen en Portugal y que hubiera un error en el atributo de país, que la coordenada fuera correcta, pero que el atributo de país o de localidad estuviera erróneo. Es necesario verificar qué está pasando en todos estos puntos. Y aún así, aunque los que caigan en España pensemos que están bien, debemos ser capaces de analizarlos a varios niveles. Si no solo tenemos el atributo de país, sino que también tenemos el atributo de provincia, debemos ser capaces de verificar si realmente esos registros que tenemos de la provincia de Madrid están dentro de la provincia de Madrid o no. Si cae en el mar es relativamente fácil de ver que hay un error. No sabemos qué tipo de error. El problema es cuando cae en tierra y pueden haber problemas enmascarados, con lo cual supone hacer validaciones atomizadas también, intentando bajar a varios niveles para ver e identificar esos problemas. Estos puntos que están fuera de sitio supondría revisarlos uno a uno, chequearlos uno a uno e intentar entender qué ha pasado allí. Puede haber sido un error, eso, de que alguien ha confundido el país o ha confundido la provincia. Fijaros de que cuando estábamos trabajando con códigos de provincia, puede haber alguien que confunda Alicante con Almería. Entonces, a veces pueden ser errores muy tontos, pero muy comunes. O La Coruña con Cuenca o con cualquier otra provincia. Pues revisar todas estas cosas. Una vez hemos revisado todo esto, pasamos a tener unos datos diferentes de cómo habíamos empezado. Teníamos unas localidades y llegamos al final con esas localidades modificadas, pulidas, y pasamos a tener unas coordenadas y unos grados de incerteza. Eso es lo que queríamos. Si los hemos validado, sabemos que más o menos cumplen los prerequisitos o son congruentes toda la información que tenemos consigo misma. Así es eso, sobre todo en municipios, provincias y países, es relativamente fácil de verificar. ¿De acuerdo? ¿Qué herramientas tenemos para georreferenciar? Pues hoy en día habría varias, hay varios proyectos, hay varios consorcios que se han dedicado a desarrollar herramientas que nos ayuden a digerir esos datos. Una de las más comunes o más emblemáticas es el BioGeomancer, que agrega, de hecho, hoy en día gran parte de las otras. Es un consorcio donde se han ido integrando diferentes herramientas precisamente porque no hay una herramienta que sirva para todos los registros. Antes os comentaba esa tipificación, ¿cierto? Una vez los tengamos tipificados, pues vamos a escoger para un determinado tipo, pues el geolocate, porque se ajusta mejor, porque lo digiere mejor. Pero para otro tipo de datos, para otra clase podría funcionar mejor otra de las herramientas. Pues para eso es bueno disponer de un conjunto de herramientas que funcionan diferentes, que los algoritmos son un poco diferentes y que podamos trabajar en conjunto con ellas. Tenéis los contactos aquí, vais a tener también bibliografía sobre todos ellos. Nosotros nos vamos a centrar sobre este. Las particularidades de entre unos o la comparación entre unos y otros, eso también es un artículo que lo vais a tener, os lo voy a dejar. Si nos dedicamos a comparar, pues las capacidades son ligeramente diferentes. Lo que es importante cuando estamos trabajando con muchos registros es el tiempo. ¿Cuánto tardamos en modificar, ajustar, obtener coordenadas y validar un determinado registro? Si tenemos 1000 registros, es ese tiempo multiplicado por 1000. Es importante el ganar tiempo, el asegurarnos la precisión, el vigilar lo que nos permite y las ventajas que nos da cada herramienta. Analizando esta tabla, fue más o menos por eso que escogimos Geolocate como herramienta más amigable, más efectiva en términos de georreferenciación. Hay otras que permiten profundizar muchísimo en el grado de incertidumbre, pero realmente perdemos mucho tiempo, se dedica mucho tiempo a intentar acotar bien esa zona.
buscando un consenso, nos podemos quedar con una herramienta menos potente en ese aspecto, pero más efectiva en una perspectiva de georreferenciación de colecciones biológicas. Si pensamos en GBIF, que lo que necesita es precisamente mejorar la calidad de información de los registros que estamos disponibilizando, si somos de colecciones, interesa que esa calidad sea mejor, pues precisamente lo único que necesitamos ahora mismo van a ser las coordenadas y un cierto grado de incertidumbre. Pues vemos que precisamente por estos tiempos GeoLocate es de los más robustos. Ya digo, aún así vais a tener los contactos y los accesos para que podáis ver otras herramientas, pero la digestión de todo eso es lo que estuvimos haciendo en los años anteriores, a ver cuál nos podía funcionar mejor. Sobre todo también porque os comento, ya digo, si alguna vez vierais descripciones en inglés o descripciones de Estados Unidos o de Inglaterra, son completamente diferentes en cómo ellos describen el lugar. No es lo mismo cuando tienes una buena red de carreteras y puntos de referencia a cuando estás en grandes extensiones con pocos puntos de referencia, y las pocas referencias es un pico o una montaña a tantos kilómetros. Nosotros utilizamos muy poco los rumbos y distancias, salvo en el medio marino, que es muy común, pero en tierra firme somos muy pocos los que decimos hemos recolectado una planta a 3 kilómetros de Villabotijo, entre no sé dónde y no sé cuánto, al noroeste de... Son muy pocas las menciones que nosotros tenemos en nuestras colecciones de ese tipo. Si manejáramos otras colecciones, americanas sobre todo, o en Sudamérica, que hay relativamente pocos puntos de referencia, porque hay poca toponimia o porque no se conoce, pues acabas teniendo un punto de referencia que puede ser una montaña, un volcán, o un valle o un río, y a partir de ahí marcas tanto al norte, tanto al oeste. ¿De acuerdo? Pues ya digo, precisamente por eso GeoLocate funciona bastante bien en nuestro medio. Lo que necesitamos siempre es que esa descripción sea concreta y dé todo lo que necesitamos y no aporte ruido. No por muy larga va a mejorar. Es muy posible que cuando pretendamos hacerla muy extensa entremos en incongruencias. Que digamos que estamos en tal pueblo y exactamente no estemos en ese pueblo, que digamos que estamos sobre el puente de río no sé qué y el río no se llama exactamente así. Va a ser más fácil, necesitamos que sean cosas concretas y fáciles de verificar. Eso es lo que nos va a permitir poder asignar coordenadas con cierta facilidad, con cierta comodidad. Es muy importante que en el momento de describir las localizaciones, evitemos esa incertidumbre, ese cerca de, entre Villabotijos de arriba y Villabotijos de abajo, cuando no sabemos exactamente en qué punto fue. Es muy importante que acotemos, que aportemos información que nos permita localizar fácilmente eso. Si estamos incluyendo la altitud, como antes comentábamos en el caso que os he enseñado, si aportamos una altitud, también es importante que aportemos el cómo lo hemos medido. No es lo mismo llevar un altímetro que sacar la altitud de un mapa militar a sacar la altitud de un GPS. Es importante que en todo caso registremos los métodos por los cuales hemos medido esa altitud. Recordaros de que necesitamos siempre una descripción en texto. Aunque tengamos una coordenada y pensemos que ya está, es muy fácil cometer errores al escribir una coordenada, porque nos hemos dejado un cero, o porque nos hemos dejado una cifra, o porque hemos cambiado el orden o el signo. Considerar ir al campo con el GPS y apuntar las coordenadas que nos da es la primera fuente de errores que estamos registrando y que es fácil cometer en la toma de coordenadas, con lo cual evitar solo dejar la coordenada, describir siempre, apoyar esas coordenadas con mayor información. Precisamente eso nos va a poder permitir verificarlo y llamaros la atención, sobre todo cuando estamos trabajando en grados. El grado geográfico es una unidad enorme, con lo cual pensar que aunque trabajemos en grados, minutos y segundos,
tenemos una unidad considerable. De tal forma que sobre el terreno eso conlleva un margen, no es de error, sino de imprecisión. De tal forma ser conscientes, pues eso, de que un grado en el Ecuador corresponde a 150 kilómetros, que nuestra altitud es un poco menos, pero que aún así, cuando estamos solo dando un segundo, tenemos una imprecisión de 40 metros, que para según qué puede ser asumible, pero para según qué es imposible, o es demasiado. ¿De acuerdo? Ser conscientes de esto. Y cuando hacemos conversiones, vigilar los formatos. O sea, es muy frecuente encontrar gente que ha hecho mal las conversiones de un formato a otro, con lo cual te acabas... Bueno, es imposible ya trabajar con eso.